Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal César y la tecnología. Los invitamos a que se suscriban, le den like, comenten y activen la campanita. Bueno, bienvenidos a esta inmersión sonora. Hoy vamos a meternos en un tema que siempre genera charla, ¿no? El mundo de los auriculares. Más específicamente, queremos entender qué diferencia realmente a los auriculares de monitor, los de estudio, de los que llamamos de alta fidelidad o hi-fi. Y para guiarnos, vamos a basarnos en partes de un análisis bastante completo que se llama Auriculares, monitores de estudio versus hi-fi, el dilema del audio. Ok, la idea es ir un poco más allá de las especificaciones, de los números. Queremos entender las filosofías que hay detrás. ¿Son tan distintos como parecen o se tocan en algún punto? Y bueno, ¿por qué elegir uno u otro? Vamos a desentrañar esto. Exacto. Lo primero es ver que hay como dos maneras principales de encarar la escucha. Una es, buscar la precisión total, casi como un análisis forense del sonido. Y la otra es buscar el placer, la inmersión, la emoción pura que te da la música. Y ojo, que no se trata de decir este es mejor. No. La pregunta es, ¿para qué estoy escuchando ahora? ¿Cuál es mi propósito? Mira, una analogía que puede servir es pensar en pantallas. Un monitor de estudio es como la pantalla de un diseñador gráfico. Necesita colores exactos, calibrados, sin adornos. En cambio, un televisor moderno a menudo realza los colores, los hace más vibrantes, busca que se vea espectacular, ¿no? Bueno, los auriculares de monitor son esa herramienta de diagnóstico, precisión. Los hi-fi son más como ese televisor. Buscan llevarte a una experiencia sonora, al disfrute. Entendido, me gusta la analogía. Entonces, si esa es la filosofía, la diferencia más clara debería notarse en cómo suenan. Y ahí es donde entra el famoso concepto de la respuesta de frecuencia, ¿cierto? Totalmente. La respuesta de frecuencia es como el ADN sonoro del auricular. Es un gráfico, básicamente. Te muestra cómo reproduce cada frecuencia, desde los bajos más profundos, ponele 20 Hz, hasta los agudos más finitos, cerca de los 20.000 Hz. Y la forma de esa curva, eso define si el auricular es más grave, más brillante, o si busca ser neutro. Los monitores, justamente, buscan esa respuesta plana y amplia, que cubra todo el espectro. ¿Por qué? Simple. Honestidad. Buscan ser neutrales, transparentes. Son la herramienta del ingeniero de mezcla, de masterización. La idea es que no coloreen el sonido. Imagínate que tus auriculares exageran los bajos. El ingeniero, al mezclar, quizás los baja demasiado, y después esa canción suena sin fuerza en otros equipos. Los monitores te muestran la grabación tal cual es, con lo bueno y lo malo, sin piedad. Vale, la verdad desnuda del audio, como decías, pero entonces, a ver si entiendo bien. Si los monitores son honestos, ¿escuchar con ellos es menos disfrutable? ¿O quizás el disfrute de los hi-fi es otro tipo de verdad? Una verdad más emocional. Muy buena pregunta. No es que los hi-fi mientan. Yo diría que interpretan, realzan ciertas cosas a propósito. Es común que usen lo que se llama curva en B o curva de la sonrisa, que significa que le dan más énfasis a los graves para que sientas el impacto y a los agudos para que suene más nítido, con más aire. Y los medios, donde suelen estar las voces y muchos instrumentos principales, quedan un poquito más atrás. El resultado es un sonido que se percibe generalmente como más potente, más vivo, más divertido. Y esto tiene que ver con la psicoacústica, con cómo oímos. Nuestro oído es menos sensible a los extremos, graves y agudos, a volúmenes bajos. La curva en B compensa eso, hace que la música suene más llena, incluso si no le das mucho volumen. Pueden hacer que grabaciones que no son perfectas suenen más agradables, sí, pero es una decisión de diseño, orientada al placer de escuchar la música. Ahora, ojo, esta división trabajo-placer es útil, pero no es una pared infranqueable. Las líneas se empiezan a borrar, sobre todo si subimos de gama. Ambos buscan calidad, claro, pero la definen distinto. Precisión versus musicalidad, podríamos decir. Al final, depende de qué buscas vos al escuchar. ¿Quieres analizar el sonido, meterte dentro de la mezcla? ¿O prefieres dejarte llevar por la mezcla? Y recordemos algo. La respuesta perfectamente plana es un ideal, casi teórico. La diferencia está en si esas pequeñas desviaciones se ven como errores o como parte del carácter buscado.
Clarísimo. Pero bueno, más allá de cómo suenan en términos de tono, están esas otras especificaciones técnicas. Impedancia, sensibilidad. Suenan complicadas, pero ¿cómo nos afectan en el día a día? O sea, puedo enchufar cualquier auricular al celular y ya está. Son súper importantes. Sí, impedancia, que se mide en ohmios, la letra omega, y la sensibilidad, en decibelios, dB. Van juntas. Determinan cuánta fuerza necesita el amplificador para mover los diafragmas del auricular y que suene. La impedancia es como la resistencia eléctrica. Imagínate una manguera. Baja impedancia, menos de 50-80 ohmios, es una manguera ancha. El agua fluye fácil con poca presión. O sea, el voltaje de un celular o una laptop suele ser suficiente. Alta impedancia, más de 100-150 ohmios, es como una manguera finita. Necesitas más presión, más voltaje para que salga el mismo caudal. Generalmente piden un amplificador dedicado. Y la sensibilidad mide qué tan eficiente es, cuánto volumen, presión sonora, te da con una cantidad fija de potencia, normalmente 1 milivatio. Si es alta, más de 100 decibelios, suena fuerte con poca potencia, ideal para el celu, por ejemplo. Pero cuidado, que si el ampli tiene ruido de fondo, un auricular muy sensible lo va a hacer más notorio. Y si la sensibilidad es baja, menos de 90-95 decibeles, bueno, necesita más potencia para sonar igual de fuerte. Y acá hay que romper un mito. Alta impedancia no significa automáticamente mejor sonido. No, es una característica eléctrica. Pasa que muchos auriculares de estudio clásicos como algunos Beyerdynamic o Sennheiser tienen alta impedancia porque se diseñaron para consolas profesionales, equipos con mucho voltaje, y esa combinación puede dar un mejor control del diafragma, sobre todo en los bajos. Se habla del damping factor, el factor de amortiguación. Idealmente, la impedancia de salida del amplificador debería ser como mucho 1/8 de la impedancia del auricular. Eso da mejor agarre. Y también puede ayudar a tener menos distorsión a volúmenes altos. Pero hay auriculares geniales de baja impedancia, y al revés, no es una regla directa. Entendido. Desmitificado entonces. ¿Y la distorsión? El THD que aparece a veces. Ahí supongo que sí, cuanto menos mejor, ¿no? Ahí sí, correcto. Distorsión armónica total, THD, mide cuántos sonidos extraños, armónicos que no estaban en la señal original, añade el auricular al reproducirla. Se mide en porcentaje. Y sí, cuanto más bajo, mejor. Menos del 1% ya está bien. En gama alta se busca mucho menos. A veces por debajo del 0.1%. Y esto sí es algo deseable en ambos tipos. Monitores y hi-fi de calidad. Buscamos fidelidad en ese sentido. Perfecto. Y el corazón del auricular, lo que hace el sonido, el transductor o driver. Oímos hablar de dinámicos, planares, electrostáticos. Suenan muy técnicos. ¿Qué diferencia hacen en lo que escuchamos? Son tecnologías distintas para hacer lo mismo. Convertir electricidad en sonido. Los dinámicos son los más comunes, como un parlante chico. Imán, bobina, cono. Son versátiles, suelen andar bien con los graves y los encontrás en todos los precios. Luego están los magnéticos planares, o planar magnetic, muy populares ahora en hi-fi de gama media para arriba. Marcas como Audes, Hi-Fi-Man. Usan un diafragma plano, muy finito, entre imanes. Son famosos por su rapidez, cómo responden a los sonidos rápidos, tipo percusión. Poca distorsión y bajos profundos, con textura. Y finalmente, los electrostáticos. Para muchos, la cima. Stax es la marca clásica acá. Usan un diafragma increíblemente liviano, cargado eléctricamente, entre dos placas metálicas. Necesitan amplificadores especiales, energizers, que les dan mucho voltaje. ¿El resultado? Un detalle casi real, una claridad asombrosa, velocidad. Quizás a veces les falta un poco de pegada en los bajos, comparado con los otros, pero el nivel de detalle es ¡wow! Fascinante ver las distintas ingenierías. Cambiemos un poco el enfoque. Ya hablamos del tono, la claridad, pero ¿y la sensación de espacio? ¿Cómo hacen estos aparatitos pegados a las orejas para crear esa ilusión de soundstage, de escena sonora? Es una pregunta clave, sí. El soundstage es eso, la percepción de un espacio 3D imaginario, ancho, profundo, a veces hasta alto, donde parece que está la música. Y la imagen estéreo, o imaging, es poder ubicar dónde está cada cosa dentro de ese espacio. La guitarra acá, la voz allá, son ilusiones. Dependen de la afinación del auricular, que los dos lados, izquierdo y derecho, estén perfectamente iguales.
y de cómo interactúa el sonido con nuestra oreja. Pero, el factor que más define estas cualidades espaciales es la construcción física, si son abiertos o cerrados. Ajá, esa es la gran división física. Exacto. Los cerrados tienen la parte de atrás de la copa sellada, tapada. La gran ventaja es el aislamiento. Bloquean bastante el ruido de afuera. Y, muy importante para grabar, no dejan que el sonido se escape y lo capte el micrófono. Por eso son el estándar en estudios para grabar. Y van bien para viajar, para la oficina. Además, esa cámara sellada tiende a reforzar un poco los bajos. Las contras. Pueden dar calor, apretar un poco si los usas mucho tiempo. Y el sonido, rebotando adentro, puede crear resonancias, quitarle naturalidad. El soundstage suele ser más chico, más adentro de la cabeza, más íntimo. Los abiertos, en cambio, tienen la parte de atrás abierta, con rejillas, perforaciones. El sonido y el aire salen libremente. La ventaja principal es un sonido que se siente más natural, más aireado, más espacioso. Se eliminan muchas de esas resonancias internas. Generalmente dan un soundstage más amplio, una imagen más precisa, más parecido a escuchar parlantes en una sala. Son los preferidos para la mezcla crítica, para la escucha audiófila en casa, en silencio. La contra, obvia, es que no aíslan nada. Entra todo el ruido de afuera y sale todo el sonido. Molestas al de al lado. Y también existen los semiabiertos, un intento de punto medio. Algunos AKG, algunos Beyer Dynamics son así. Entiendo. O sea, la elección abierto-cerrado te condiciona mucho dónde y cómo los usas. Y además, cambia radicalmente esa sensación de espacio. Y parece que en los abiertos es donde más empiezan a mezclar las cosas, ¿no? Entre monitor y hi-fi. Justamente. Ahí, en los auriculares abiertos de buena calidad, los dos mundos, el profesional y el audiófilo muchas veces buscan cosas parecidas. Naturalidad, detalle, buena espacialidad. El Sennheiser HD600 es el ejemplo perfecto. Nació quizás más como hi-fi, pero se volvió una referencia en estudios por su neutralidad, sobre todo en los medios. Ahí la diferencia es más sutil, más de matices en la afinación final. Vale. Mucha teoría interesante, pero vamos a ponerle nombres y apellidos a esto. Si alguien quisiera escuchar un ejemplo claro de sonido monitor versus sonido hi-fi, ¿qué modelos podría buscar para notar la diferencia? Buena idea. Vamos a lo concreto. Para el sonido monitor típico, pensemos en algunos arquetipos. El cerrado de batalla. El Audio-Técnica ATH-M50X. Muy popular, duro, suena potente, con una leve curva en B que lo hace útil para varias cosas en estudio. O el Sony MDR7506, un clásico en radio y TV. Muy brillante, saca a relucir todos los detalles. Y los defectos, para precisión analítica, pero abiertos o semi. La serie Beyer Dynamic DT. El DT880 Pro, semiabierto, muy balanceado, analítico. O el DT990 Pro, abierto, más espacioso, pero con agudos que se notan. Y la referencia neutral, abierta, el Sennheiser HD600 o su hermano el HD650. Famosos por su equilibrio, sobre todo en voces, usados en ambos mundos. Ok, eso es por el lado monitor. Y del lado hi-fi, buscando esa experiencia más placentera o particular. Del lado hi-fi, buscando esa musicalidad o características específicas. Planares más accesibles. El hi-fi Sundar, un buen ejemplo de lo que hacen los planares. Rapidez, detalle, buenos bajos, sin irse a precios astronómicos. O ya, si buscas más, los Audeze de la serie LCD, con esa textura de bajos tan característica. Dinámicos de alta gama, marcas como Focal, con el Clear o el Utopia, conocidos por un sonido muy dinámico, con mucha pegada, mucho detalle. Sonido con carácter propio. Los Grado, casi todos abiertos, diseño retro. Sonido muy enérgico, directo, a veces con énfasis en medios altos. Tienen su fanaticada. Y la experiencia electrostática, cualquier Stax, ofrecen un nivel de detalle y transparencia que, bueno, hay que escucharlo, pero necesitan su amplia especial. Un buen panorama para empezar a explorar. Pero, claro, surge la pregunta del millón, la que se ve en todos los foros. ¿Cuánto hay de real en esto de estudio versus hi-fi y cuánto es marketing? ¿No podría un buen auricular simplemente ser bueno para todo? Es el debate eterno, sí. Y tiene algo de verdad de los dos lados. Hay marketing claro.
A veces la etiqueta estudio se usa para vender robustez o un sonido un poco agresivo. Y sí, en las gamas más bajas las diferencias pueden ser mínimas, pero en marcas serias, en modelos con historia, las etiquetas sí suelen reflejar una filosofía de diseño. Un Beyer Dynamic DT Pro y un Focal Utopia suenan distinto a propósito, no por casualidad. Ahora, ¿se puede disfrutar música con monitores? Por supuesto, pero es distinto. Hay que acostumbrarse a esa honestidad. Te revelan cosas que otros ocultan. Eso es genial con buena música bien grabada, pero con grabaciones malas o muy comprimidas, pueden ser crueles. Te muestran todo lo feo. Y modelos muy analíticos como el Sony MDR7506 que mencionamos, pueden cansar si los usas horas solo por placer, esos agudos tan presentes. Volvemos a la intención. ¿Buscas relajarte o analizar? Las comparaciones clásicas en foros lo muestran bien. El debate HD600 versus DT880 Pro, por ejemplo. No es cuál es mejor, sino que qué tipo de neutralidad preferís. La del HD600, más musical, más relajada, o la del DT80, más clínica, más analítica. Y es interesante ver cómo la gente personaliza. Modifican los auriculares, cambian almohadillas, ponen materiales adentro para cambiar el sonido, o usan ecualizadores por software, como SonarWorks o AutoEQ, para forzar una respuesta plana o para ajustar un monitor a su gusto. Eso muestra que muchos buscan su sonido ideal, más allá de la etiqueta que traiga la caja. Entendido. Toda esta info es súper útil, pero puede ser un poco abrumadora si estás por comprar unos auriculares. Entonces, si intentamos bajarlo a consejos prácticos, ¿cómo podría alguien decidir qué camino tomar según para qué los va a usar? Exacto. Vamos a la práctica. Resumiendo pros y contras. Monitores. Pro. Honestidad. Revelan fallos, ayudan a que tu mezcla suene bien en otros lados. Contra. Pueden sonar aburridos o ásperos. No perdonan malas grabaciones. Hi-Fi. Pro. Sonido emocionante, agradable, más tolerante con distintas calidades de música. Contra. Esa coloración puede que no sea lo que el artista quería. Con eso en mente, algunos perfiles. Productor casero. Idealmente, si se puede, 2 pares. Uno cerrado, un DT770 Pro, un M50X, para grabar voces o instrumentos, que no se cuele el sonido al micrófono. Y uno abierto, un HD600, un DT880 o 990 Pro, para mezclar y masterizar. Ahí necesitas precisión y espacialidad. Audiófilo que escucha en casa, tranquilo. Un buen hi-fi abierto suele ser lo mejor para disfrutar la música. Un Sundara, un HD66X650. Hay que pensar que muchos de estos piden un amplificador aparte. Melómano que escucha en la calle, viajando. Ahí manda el aislamiento. Un hi-fi cerrado, quizá inalámbrico con cancelación de ruido ANC, tipo los Sony o Bose conocidos. Suelen tener sonidos más divertidos, pensados para esos entornos. Gamer competitivo. Buscan ubicar sonidos. Pasos, disparos. Auriculares abiertos con buena imagen y soundstage son ideales. AKG K702, Sennheiser HD650S, hasta un DT990 Pro. Muchas veces rinden mejor para eso que los que dicen gaming en la caja. Y el que busca uno para todo. El más difícil. Es un compromiso. Quizá un crossover abierto o semiabierto bueno, HD600, DT880 Pro, si la mayor parte del tiempo escuchas en casa y no necesitas aislarte, pero sabiendo sus límites fuera y que quizá necesite ampli. Queda mucho más claro así. Las etiquetas monitor y hi-fi ayudan, son una guía, pero no son muros infranqueables, sobre todo en productos buenos. Al final parece que lo importante es entender por qué se diseñó así cada auricular, y más que nada, cómo prefiere cada persona conectar con el sonido. Exactamente. La filosofía de base, herramienta versus experiencia, sigue ahí. Pero la calidad de sonido, la capacidad de conectar con la música, se puede lograr desde los dos lados, especialmente con buenos modelos. Marcas como Sennheiser, Beyer Dynamic, que jueguen en las dos canchas, lo demuestran. Y los auriculares abiertos de calidad son ese lugar fascinante donde precisión y placer a menudo se dan la mano. La tecnología nos da opciones. Entonces, para cerrar, dejemos una idea final picando. La pregunta clave, creo, y ahora con todo este contexto, sigue siendo la del principio, pero quizás con más peso. ¿Se busca principalmente escuchar la música, sentirla, emocionarse, o se busca escuchar dentro de la música, entender cómo está hecha, sus detalles, su tejido? Pensar honestamente cuál es la respuesta personal a eso. Esa, probablemente, es la mejor brújula para encontrar el auricular perfecto para cada uno.